Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento a una nueva clase del programa Vamos para la Universidad. En el día de hoy vamos a tener una clase especial. Vamos a hacer un pequeño repaso de todos los conceptos vistos alrededor de las últimas semanas que nos van a servir como clave para el examen que vamos a presentar ahorita en la segunda hora. Este taller de repaso está implementado en la misma forma que va a estar la primera parte del parcial. Los ejercicios que vamos a resolver van a tener soluciones múltiples. La idea es que identifiquemos cuáles son las soluciones de esos ejercicios. Vamos a tener entonces un ejercicio por cada uno de los temas que hemos visto, para que repasemos un poco y repasemos esos conceptos que se han visto a lo largo de estas semanas, que tienen que ver con el examen número 2. Entonces comencemos. Vamos a hacer entonces nuestro primer ejercicio, que dice lo siguiente. Sea el polinomio p de x 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x menos 3. ¿Cuáles de estos valores no es un posible cero racional de p de x? Entonces acá lo que nos están preguntando, nos dan unas opciones, nos dan 4 opciones, nos preguntan cuáles de estas no es una posible raíz del polinomio p de x. Entonces aquí lo que tenemos que recordar es el teorema de los ceros racionales, ¿sí? Dado un polinomio, ¿cómo buscar los posibles divisores de ese polinomio? Entonces vamos a mirar. Para eso, recordemos entonces que los ceros racionales de un polinomio se buscaban en los divisores del coeficiente principal y entre los divisores del término constante. Es decir, término principal, coeficiente principal es el 2 y el término constante sería el 3. Sería el 3 o el menos 3. De maneras, vamos a mirar cuáles son los divisores del coeficiente principal y del término constante. La idea es la siguiente: ¿cuáles son los divisores del 2 y cuáles son los divisores del 3? Ambos son un número primo. Entonces recordemos que los divisores son de la forma, los divisores racionales son de la forma P sobre Q, donde P es un divisor del coeficiente principal y P es un divisor del término constante y Q es un divisor del coeficiente principal. Entonces miremos, los divisores del coeficiente principal del 2 serían entonces los números más o menos 1 y más o menos 2. Esos serían los divisores del 2. Ahora, los divisores del 3, este también es un número primo, entonces tenemos que los divisores del 3 son más o menos 1 y más o menos 3. Entonces aquí tenemos los divisores del coeficiente principal y del término constante. Ahora, entonces los divisores del polinomio van a ser las posibles fracciones P sobre Q, donde P divide a 3 y Q divide a 2. Entonces, las posibles fracciones que podemos formar con los divisores del 2 y los divisores del 3 son las siguientes. Más o menos, entonces, tenemos los divisores del 3, el 1, con dividido el primer divisor del 2, que sería más o menos 1. Entonces el primer divisor que encontramos sería más o menos
1, este 1 dividido el otro divisor del 2, que sería 2, entonces tenemos el número más o menos 1/2. Ya hemos entonces hecho las divisiones entre el 1, que es un divisor del término constante, y cada uno de los divisores del coeficiente principal. Ahora miremos las fracciones que se forman entre el 3, más o menos 3, que es un divisor del coeficiente principal, y cada uno de los términos, del 3, que es el término constante, y cada uno de los divisores del término principal. Entonces tenemos las fracciones 3 dividido entre más o menos 1, nos daría entonces más o menos 3, y 3 más o menos 3 dividido entre más o menos 2, entonces nos daría los números más o menos a 3/2. Entonces aquí tenemos 8 posibles divisores, más o menos 1, más o menos 2, más o menos 1/2, más o menos 3, más o menos 3/2, que serían posibles ceros del polinomio p de x. Entonces, si vemos las opciones que nos dan en nuestro primer ejercicio, ¿cuál de las opciones no cumple esta propiedad? ¿Cuál de los numeritos que tenemos acá, en la opción A, en la opción B, en la opción C o en la opción D, no cumple esta propiedad? O no está inscrita en esta lista de números que pueden ser ceros del polinomio p de x. El menos 2/3, ¿cierto? El menos 2/3 es el único que no está en la lista de los posibles ceros del polinomio. Entonces acá hemos recordado cómo se hallan los posibles ceros de un polinomio de grado n utilizando el teorema de los ceros racionales, ¿sí? Entonces es buscar los divisores del coeficiente principal, los divisores del término constante y formar fracciones que contengan como numerador a los divisores del término constante, como denominador a los divisores del coeficiente principal. Entonces acá hemos visto este teorema. Entonces la opción que no satisface este primer caso sería la C. Entonces la C sería el ejercicio, el numerito que no es divisor, un posible cero de este polinomio. ¿Listo? Entonces aquí hemos visto un primer ejercicio con el teorema de los ceros racionales. Vamos a mirar un segundo ejercicio. Vamos a mirar lo que es el teorema del factor. Vamos a recordar que era el teorema del factor. Nos dicen si x menos 1 es un factor del polinomio p de x igual a 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 2x menos 3, la factorización completa del polinomio es, nos dan nuevamente 4 opciones. Miremos, necesitamos entonces factorizar completamente este polinomio, pero ya tenemos un divisor, ¿cierto? Ya tenemos un factor, ya tenemos que el 1 es un 0 de este polinomio, pero miremos que en todas las opciones aparece x menos 1, x menos 1, x menos 1 y x menos 1. Entonces tenemos que hacer algo más para poder encontrar cuál es la posible solución a este problema. Entonces si nos dicen que x menos 1 es un factor de este polinomio, entonces lo que nos están diciendo es que p de x, el polinomio que me dieron, p de x, lo puedo escribir como x menos 1 por q de x. La idea entonces es hallar quién es q de x. X menos 1, pues miremos que aparece en cada uno de los posibles soluciones,
vamos a buscar quién es Q de X. Entonces Q de X lo vamos a hallar de la siguiente manera. Si X menos 1 es un factor del polinomio, es porque 1, haciendo la analogía con el teorema del residuo, 1 es un divisor de este polinomio. O sea que podemos hacer división sintética entre el polinomio P de X y esta expresión X menos 1. Entonces escribamos los coeficientes de nuestro polinomio P de X, que serían el 2, el 3, el menos 2 y el menos 3. Tenemos entonces los coeficientes que serían 2, el 3, el menos 2 y el menos 3. Y hacemos división por quién. Si X menos 1 es el factor, entonces 1 es la raíz de este polinomio. Entonces hacemos división por 1. ¿Para qué nos sirve esto? ¿Para qué nos sirve hacer esta división? Pues esta división nos va a permitir a nosotros, como sabemos que ya es un factor, el residuo de esta división sintética nos va a dar 0, pero vamos a poder encontrar los coeficientes del polinomio Q de X, y ese polinomio nuevamente lo factorizamos para ya encontrar entonces las expresiones restantes que me faltan en la factorización del polinomio P de X. Entonces vamos a mirar cuáles son los coeficientes del polinomio Q de X. Entonces, cuando realizamos división sintética, este 2 baja. Entonces tenemos aquí el 2. Multiplicamos el 2 por el 1, nos daría 2. Lo colocamos debajo del 3. Sumamos el 3 con el 2, esto nos daría 5. Nos daría 5. El 1 por el 5, entonces nos daría 5 también. 5. Y hacemos la resta. Menos 2 más 5. Como 5 es mayor y tiene signo positivo, entonces nos daría 5 menos 2. Resultado nos daría 3. Y 1 por 3 nos daría 3. Cuando sumamos menos 3 con 3, el residuo pues, de esta división nos da 0. Entonces, hemos mostrado que efectivamente x menos 1 es un factor del polinomio como nos lo daban inicialmente. Ahora, hemos hallado los coeficientes del polinomio Q de X. Entonces, por el momento podemos decir que P de X, polinomio original, P de X, lo podemos escribir como x menos 1, que es el factor que nos dieron inicialmente, por un polinomio que va a tener estos coeficientes. Dicho polinomio, ¿qué grado tiene? El polinomio inicial es de grado 3. Cuando hago la división por un polinomio de grado 1, este polinomio me va a quedar de grado 2. Entonces empezamos con 2, x a la 2, más 5x más 3. Este sería entonces el resultado al hacer la división entre este polinomio y x menos 1. ¿Listo? Hasta el momento entonces solamente hemos utilizado el hecho de que x menos 1 es un factor del polinomio. Ya nos están preguntando cómo es la factorización completa de este polinomio. Aquí ya tenemos una expresión, pero todavía no sabemos cuál es la factorización de esta expresión. Todavía no sabemos cuál es la factorización de esta expresión para ya poderle dar solución a nuestro ejercicio. Vamos a mirar cuáles son entonces, cuál es la factorización de este ejercicio. Vamos a utilizar la fórmula general y podemos encontrar las raíces de esta ecuación cuadrática, y ya con las raíces de la ecuación cuadrática pues podemos mirar cuál de estas posibles soluciones es nuestro
es el que nos están pidiendo. Entonces, miremos cómo serían entonces las raíces de esta ecuación cuadrática. Entonces, A en esta ecuación sería 2, B sería 5, C sería igual a 3, Vamos entonces a construir nuestra ecuación cuadrática. Entonces vamos a tener dos raíces, llamémoslas x1 y x2, van a ser igual entonces a menos b, en este caso b es 5, entonces nos quedaría menos 5, más o menos b al cuadrado, en este caso sería 25, tenemos aquí 25, o acá 5 a la 2, menos 4 veces la multiplicación de A por C, que vale 3. Entonces, 4 veces 2 multiplicado por 3. Y todo esto dividido multiplicado por A, y A en este caso también es 2, entonces nos queda 2 por 2 en el denominador. Vamos entonces a mirar cuáles son las soluciones de esta expresión. Vamos a mirar cuáles son esas dos raíces. Vamos entonces a proceder a encontrar las soluciones o las raíces de q de x, para encontrar así las raíces de p de x. Entonces, x1 y x2 serían entonces menos 5 más o menos, vamos a tener una raíz, vamos a tener dos casos. La raíz de 5 al cuadrado es 25, 4 por 2, 8, y 8 por 3, 24. Entonces, en realidad, dentro de la raíz me quedó la diferencia entre 25 menos 24, todo esto dividido entre 4. Vamos a mirar entonces cuáles son las posibles resoluciones. P de x, ¿cómo? P de x es el mismo ejercicio del primer punto. Sí, es el mismo. Tenemos el mismo coeficiente principal, sí, es el mismo ejercicio. El 5 es positivo, sí. Cuando hacemos división sintética bajamos 2, 5. El 5 queda con coeficiente positivo. El 3 también queda con coeficiente. Todos quedan con coeficiente positivo. ¿Está correcto el polinomio q de x? No. 2, 5, 3 son los coeficientes. Dado que estamos haciendo división sintética es por 1, porque si x menos 1 es el factor, la raíz del polinomio es 1. ¿Sí? Entonces los coeficientes son 2, 5 y 3. Entonces, aquí tenemos el resultado, entonces sería menos 5 más o menos 1 dividido entre 4. Entonces podemos decir que x1, la primera raíz, sería entonces menos 5 más 1, menos 5 más 1, entre 4, x2 sería menos 5 menos 1 entre 4, entonces, ¿cómo? Bueno, de la raíz 25 menos 24, el resultado es 1, y raíz de 1 es 1.
¿cierto? Entonces aquí tengo dos posibles opciones, una para x1 que sería menos 5 más 1 sobre 4 y menos 5 menos 1 entre 4. Entonces tenemos dos posibilidades, x1 sería menos 4 entre 4, o sea que eso nos daría menos 1. Y x2 sería menos 5 menos 1, me daría menos 6 entre 4, entonces me daría menos 6 entre 4. Si simplificamos, si sacamos mitad de 6 y mitad de 4, nos daría menos 3 medios. Entonces, aquí tenemos las otras dos raíces del polinomio p de x. En realidad son las raíces de q de x, pero como está q de x multiplicado por x menos 1 nos da p de x, entonces estas son raíces de p de x también. Ya teniendo entonces estas dos raíces, vamos a identificar cuáles son los factores de p de x. ¿Cuáles son entonces los factores de p de x? Si menos 1 es raíz, vamos a escribirlo aquí, x menos 1 por, si menos 1 es raíz, entonces el factor sería ¿quién? Miremos acá, x menos 1 es factor, la raíz es 1. Ahora les pregunto, si menos 1 es raíz, el factor sería ¿quién? X más 1, ¿sí? Muy bien. Entonces el factor sería x más 1. Este x más 1, este factor x más 1, nos permite a nosotros desechar las respuestas C y D. ¿Sí? En la respuesta C y D no aparece el x más 1, pero miremos que en la A y B sí aparece el x más 1. Aparece el x menos 1, el x más 1, el x menos 1, el x más 1. Ahora miremos cuál de las dos es, si es 2x más 3 o 2x menos 3. Ahora, x2 es igual a menos 3 medios. x2 es igual a menos 3 medios. Entonces, ¿cómo podemos encontrar el factor dado que x2 es igual a menos 3 medios? ¿Cómo sería el factor? Si la raíz es negativa, entonces dentro del factor la expresión que me va a quedar es ¿cómo? Positiva, ¿cierto? Miremos acá, si x menos 1 es el factor, la raíz se toma este numerito pero con signo positivo. Ahora, si la raíz es menos 1, en el factor se escribe con signo contrario. Entonces, si la raíz es menos 3 medios, el factor sería entonces 2x más 3, dado que a la raíz, cuando lo escribimos dentro del factor, le cambiamos el signo. Entonces, la factorización completa de p de x, es x menos 1 por x más 1 por 2x más 3, y esa entonces sería la respuesta número, la A, sería la respuesta A, la que contiene a 2x más 3. Entonces aquí tenemos que nuestra respuesta es A. Vamos a mirar otro ejercicio. Queda claro esta parte, lo que hemos hecho. Hemos utilizado entonces el teorema del factor, y hemos utilizado la fórmula general para hallar las raíces de este polinomio, ¿sí? Miremos entonces otro ejercicio. Aquí hemos repasado dos temas. Vamos a mirar un tema donde repasemos el teorema del residuo, ¿sí? Vamos a mirar un polinomio donde practiquemos el teorema del residuo. ¿Alguna duda con respecto a este ejercicio?
Entonces voy a pasar a mirar el siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuál es el valor de k para que el polinomio p de x, 2x a la 2 menos kx más 12, tenga una raíz igual a 4? ¿Cuál es el valor de k para que esta raíz, para que este polinomio tenga una raíz igual a 4? ¿Sí? O sea, nos están diciendo que 4 es una raíz de este polinomio. 4 es una raíz de este polinomio. Entonces, el teorema del residuo nos decía lo siguiente. Si yo tengo una raíz, esa raíz la puedo evaluar en el polinomio, cambiando cada una de las x del polinomio por la raíz. Y el resultado tiene que ser igual a 0. Es decir, en este polinomio, si evaluamos el numerito 4, entonces vamos a tener, cambiando cada una de las x por 4, entonces vamos a tener 2 por 4 a la 2 menos 4k más 12, pero como me dicen que 4 es una raíz, entonces esto lo debo igualar a 0. Si eso es igual a 0, entonces podemos hallar el valor de k. Vamos a mirar cuál es el valor de k. Entonces me queda 2 multiplicado por 4 a la 2, que es 16, entonces me queda 2 por 16, eso me daría entonces 32 menos 4k más 12 igual a 0. Estamos utilizando la definición del teorema del residuo. Ahora entonces 32 más 12 nos daría 44, entonces nos quedaría menos 4k más 32 más 12, entonces nos daría 44 igual a 0. Para despejar y encontrar el valor de k, entonces pasemos los términos que no tienen k al lado derecho, entonces nos quedaría menos 4k igual a menos 44, y puedo dividir a ambos lados de esta expresión por menos 4, o multiplicar a ambos lados de la ecuación por menos 1 primero y luego dividir por 4, ¿sí? Podemos hacer esto en ambos lados, entonces podemos dividir en ambos lados por menos 4. Entonces el resultado de k, dado que menos 4 entre menos 4 nos daría 1, y aquí también estoy dividiendo entre menos 4, menos 44 dividido menos 4, el resultado entonces nos daría menos dividido menos nos daría más, 44 dividido 4 nos daría 11. Entonces este es el resultado, o este es el valorcito de k que satisface que este polinomio tiene una raíz en 4. Entonces, en realidad, el polinomio p de x es de esta forma: 2x a la 2 menos 11x más 12. Entonces, la respuesta en este caso sería la D, ¿sí? Entonces tenemos que la respuesta a nuestro ejercicio sería la D, que es la que satisface el valor numérico que hemos encontrado para acá. ¿Listo? Entonces aquí hemos recordado el teorema del residuo. Si algo es residuo de un polinomio, entonces basta con evaluarlo y comprobar que efectivamente cuando evalúo esa expresión en el polinomio, el resultado es 0. Y gracias a ese teorema entonces pudimos hallar el valor de k. Bueno, la idea es, recordemos que yo puedo dividir en ambos lados. La idea es dejar la constante k sola, ¿cierto? La idea es dejar la constante k solita. Por ejemplo, yo también aquí tengo
Entonces, yo puedo dividir, la idea es eliminar este menos 4. Entonces, divido por menos 4 para quitar este menos 4, pero si lo hago al lado izquierdo, lo tengo que hacer al lado derecho. Es decir, si divido por menos 4 a este lado, tengo que dividir por menos 4 a este lado. O también, pues, si tenemos menos 4k igual a menos 44, que es la expresión que en realidad tenemos, menos 4k igual a menos 44, entonces yo puedo decir que este menos 4 es que está multiplicando la k, pasa a dividir, y en realidad entonces k es igual a la división entre menos 44 dividido menos 4, y esto nos da nuevamente 11, ¿sí? Entonces ya como ustedes quieran emplear la división, yo divido por menos 4 para dejar la constante k sola, ¿cierto? Que es el valor que yo deseo encontrar, ¿sí? Es simplemente un despeje de una variable, ¿cierto? Como un sistema de ecuaciones lineal, la idea es entonces dejarla acá sola. Hemos encontrado entonces que el valor de d es igual a 11, este sería entonces el polinomio, y tenemos aquí entonces un ejercicio con el teorema de la raíz, ¿cierto? ¿Está claro el ejercicio? Lo que hemos hecho, la forma como hemos hallado el valorcito de k. Vamos a seguir con los ejercicios, vamos a mirar ahora una descomposición en fracciones parciales. Vamos a mirar un ejercicio de descomposición en fracciones parciales, un tema que también trabajamos. Vamos a mirar si la descomposición de esta expresión racional es cuál de estas posibles soluciones que tenemos acá. Vamos a mirar cuál es la correcta. Recordemos entonces, vamos a mirar los procedimientos para solucionar una fracción parcial. La primera condición es que una fracción parcial debería ser una fracción racional. Para poderla descomponer en fracciones parciales debe ser propia, es decir, que el exponente del numerador de la variable x, el exponente de la variable x en el numerador, tiene que ser menor al exponente de la variable x en el denominador. Efectivamente, aquí tenemos entonces una expresión racional que es propia, está cumpliendo la primera condición para poderla descomponer en fracciones parciales. Vamos a mirar la factorización del denominador. Según como sean los factores del denominador, nos daremos cuenta cómo podría ser la posible descomposición en fracciones parciales. Entonces escribamos la expresión 2x más 5 sobre este polinomio. ¿Cuál es la factorización de este polinomio? Dos números que multiplicados me den 3, que sumados me den 4. Entonces en este caso tengo x más 3 tengo x más 3 por x más 1. X más 3 por x más 1. Esa sería la descomposición. Aquí es un 3, ¿cierto? ¿Sí? La descomposición del denominador, ¿cierto? Entonces, el denominador factoriza como dos expresiones lineales no repetidas. Dos expresiones lineales no repetidas. Entonces, en este caso, la descomposición en fracciones parciales va a tener una expresión a sobre x más 3 más b sobre x más 1, dado
que la factorización del polinomio que está en el denominador nos da dos expresiones lineales no repetidas, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Entonces, para hacer descomposición en fracciones parciales, era hallar entonces el valor numérico de las constantes A y B. Vamos entonces a hallar dichos valores numéricos. Entonces, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar x más 1 por A, x más 3 por B, y multiplicamos los denominadores. Entonces nos va a quedar lo siguiente: 3x más 5, lado izquierdo, dividido x más 3 por x más 1, va a ser igual entonces a A multiplicado por x más 1 más B multiplicado por x más 3, todo esto dividido el producto entre x más 3 y x más 1, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue sumar expresiones racionales, x1 por A, x1 más 1 por A, x más 3 por B, y dividido x más 3 sobre x más 1. Acá entonces es más, vamos a hallar los valores de las constantes A y B. ¿Qué era lo que hacíamos nosotros cuando buscábamos solucionar este tipo de ejercicios? Los denominadores son iguales, entonces debemos tener igualdad en los numeradores, es decir, entonces tenemos que 3x más 5 debe ser igual a A por x más 1 más B por x más 3. ¿Sí? Dado que los denominadores son iguales, pues en esa igualdad los podríamos suprimir, y entonces nos debe quedar igual los numeradores, ¿sí? Ahora, para hallar el valor numérico de A y de B, hicimos dos procedimientos. Uno fue multiplicar A por X, A por 1, B por X y B por 3, ¿sí? Y mirar que lo que estaba al lado derecho tiene que ser a lo que está al lado izquierdo, es decir, las variables que tenían X tienen que ser igual a las variables que tienen X al lado izquierdo, y los que no tienen X igual a las variables que no tienen X al lado derecho. Pero otra forma que analizamos fue la siguiente: esta expresión A por X más 1, ¿dónde se hace 0? Esta expresión A por X más 1, ¿dónde se hace 0? Cuando la X toma el valor de menos 1, ¿cierto? Cuando la X toma el valor de menos 1, anulamos la A, pero podemos encontrar el valor numérico de la constante B. Entonces, si reemplazamos la X por menos 1 en esta igualdad, en cada una de las X de esta igualdad, entonces se me va a desaparecer la A, pero puedo encontrar el valor numérico de B. Entonces, hagamos lo siguiente: si X es igual a menos 1, entonces al lado izquierdo me va a quedar 3 por menos 1 más 5 igual, si la X vale menos 1, entonces en este caso menos 1 más 1 me daría 0, entonces solamente me queda la B. Entonces me queda B, que multiplica a menos 1 más 3, por tanto el valor de B va a ser el siguiente: 3 por menos 1 va a ser menos 3 más 5, va a ser menos 3 más 5 igual a B multiplicado por menos 1 más 3 me daría 2. Entonces me daría
2b. Entonces me quedaría menos 3 más 5 igual a 2b. Por tanto, el valor numérico de la b es ¿cuánto? Dado que menos 3 más 5 es 2. Este 2 que está acompañando la b lo paso a dividir y entonces el valor numérico de la b sería 1. ¿Sí? Dado que menos 3 más 5 me daría 2, este 2 que acompaña a la b lo paso a dividir, me daría entonces 1. Para encontrar a, ya hemos encontrado la b, para encontrar la ¿a quién debo o qué numerito debo utilizar en esta igualdad que tenemos acá? ¿Qué numerito debo utilizar para suprimir la constante b y poder encontrar el valor de a? Miremos muy bien, x más 3 se anula en menos 3, entonces el b desaparecería y nos quedaría simplemente una expresión en términos de a, porque acá cuando reemplazo x por menos 3 no se me anula la a. Entonces si x vale menos 3, si x es igual a menos 3, entonces al lado izquierdo me va a quedar 3 por menos 3, entonces nos va a quedar 3 por menos 3 más 5 igual, y al lado derecho, como ya suprimimos la b, dado que x vale menos 3, entonces nos queda a que multiplica a menos 3 más 1. Vamos a mirar entonces cuál es el valor numérico de la a. Al lado izquierdo entonces nos queda el producto de 3 por menos 3, esto nos daría menos 9 más 5, entonces tendríamos menos 9 más 5, menos 3 más 1 nos daría menos 2, entonces al lado derecho me queda menos 2, menos 2a, menos 2a, por tanto, menos 2a, tanto, entonces aquí me queda menos 4 igual a menos 2a. Si hacemos ese despeje, si despejamos el valor de a, este menos 2 pasa a dividir el menos 4, este menos 2 pasa a dividir el menos 4, y entonces nos quedaría que la a, el valor numérico de a es igual a entonces a ¿cuánto? El valor numérico de a sería la división entre menos 4 y menos 2. El valor numérico de a sería 2. Entonces hemos hallado el valor de las constantes. A es igual a 2, b es igual a 1. Entonces podemos decir que la descomposición de fracciones parciales de esta expresión sería la siguiente. A vale 2, entonces sería 2 sobre x más 1 sobre 12x más 3 más la b que vale 1 sobre x más 1. ¿A cuál de las posibles opciones que tenemos se parece esta solución? 2 sobre x más 3, positivo. La única que contiene esa expresión 2 sobre x más 3 es la respuesta C. Además, más 1 sobre x más 1, también es positivo, 1 sobre x más 1. Entonces, la respuesta a este ejercicio es la opción C. Entonces acá hemos mirado, hemos recordado cómo solucionar una fracción parcial. ¿Está claro esta parte de este ejercicio? Vamos a mirar un par de ejercicios donde practiquemos la función exponencial . En este ejercicio entonces lo que nos piden es si 25 a la x menos 1 es igual a un quinto,
Entonces el valor de la x es, y nos da nuevamente 4 opciones. Aquí tenemos entonces un ejercicio con la función exponencial. Recordemos que para trabajar la función exponencial la idea es escribir a ambos lados la misma base. Y si tenemos ya la misma base, pues los exponentes serían iguales. Entonces vamos a tratar de hacer esto en este ejercicio. Entonces escribamos 25 x menos 1 igual a un quinto. Entonces lo que podemos ver es que tanto 25 como un quinto lo podemos escribir en términos de la base 5. Miremos por qué. Dado que 25 es 5 a la 2, esto con exponente x menos 1 igual a un quinto también lo puedo escribir como base 5 y exponente negativo menos 1, entonces me quedaría 5 a la menos 1. ¿Sí? Al lado izquierdo podemos utilizar la propiedad potencia de una potencia, multiplicamos el 2 por x menos 1, entonces nos quedaría 5 por 2x menos 1 igual a 5 a la menos 1. Aquí sería el 2 multiplica tanto a la x como al 1, entonces sería 2x menos 2 igual a 5 a la menos 1. ¿Sí? Dado que el 2 multiplica tanto al x como al menos 1, entonces sería 2x menos 2 igual a 5 a la menos 1. ¿Sí? Ahora, tenemos las mismas bases, 5 y 5 a ambos lados. Entonces, si tenemos las mismas bases, se puede concluir que tienen que ser iguales los exponentes. Entonces, 2x menos 2 tiene que ser igual a menos 1. Entonces, si el menos 2 lo pasamos para el otro lado, entonces nos queda 2x igual a menos 1 más 2, o sea que me queda 2x igual, menos 1 más 2 me daría 1, la x entonces sería igual a 1 entre 2, la x sería igual a 1 entre 2, y la respuesta entonces sería la C, porque es la que contiene el mismo valor numérico de x igual a 1/2. Entonces hemos encontrado que la respuesta de este ejercicio es 1/2. Entonces hemos repasado la función exponencial. La idea es escribir los ejercicios en la misma base. Aquí nos dimos cuenta que 25 y un quinto se podían escribir con base 5. Aplicamos propiedades de exponentes y luego, pues, dado que tenemos bases iguales, pues los exponentes tienen que ser iguales. ¿Sí? Vamos a mirar otro ejercicio de función exponencial, una que tiene que ver con crecimiento poblacional. ¿Sí? Vamos a mirar una que tiene que ver con crecimiento poblacional. Bueno, me falta, antes de ese, sí, el de crecimiento poblacional sí está. Antes de ese, vamos a mirar este ejercicio. Nos preguntan ¿cómo son las raíces de la ecuación cuadrática x al cuadrado más 3x más 4 igual a 0? En este ejercicio, lo único que debemos recordar es cómo se comporta el discriminante de una ecuación cuadrática. Aquí tenemos, nos preguntan, reales iguales, reales y distintas, complejas, una compleja y otra real. Entonces miremos cuál sería la posible solución. Recordemos que la opción D no es factible que se dé en un polinomio, porque si en un polinomio con coeficientes enteros, si aparece una raíz compleja, entonces el conjugado también debe ser complejo. Entonces la C ya es una opción que podemos descartar, dado que no podemos tener una raíz compleja y otra real. No hay ningún criterio que cumpla esta posible solución. Entonces vamos a mirar cuál de las A, B y C son las que efectivamente nos satisfacen esta solución. Entonces para eso
utilicemos el discriminante de la ecuación cuadrática. El discriminante de la ecuación cuadrática decía b al cuadrado menos 4ac, ese era el discriminante. Vamos a utilizarlo en este ejercicio y miremos cómo es el signo de ese discriminante. Entonces sería 3 a la 2, en este caso 3 es b, menos 4, la a en este caso sería 1 y la c en este caso sería 4. Si nos damos cuenta, esto nos daría 3 a la 2 menos 3 a la 2, que sería 9, menos 4 por 1 por 4, que sería 16. Esto nos da entonces menos 7 menor que 0. Entonces, el discriminante de esta ecuación cuadrática nos dio menor que 0. Recordemos entonces que cuando dentro del discriminante nos da menor que 0, las raíces son complejas. Las raíces son complejas. Pero posiblemente les pregunten, hagan el discriminante y posiblemente les dé 0, ¿cierto? Si el discriminante es 0, las raíces son reales e iguales. Y si el discriminante es positivo, sería la opción B, reales y distintas. En este caso, el discriminante nos dio menos 7, que es menor que 0. Entonces, las raíces de esta ecuación cuadrática son complejas. ¿Está claro esta parte? ¿Sí? Simplemente es mirar una ecuación cuadrática, mirar cómo son los coeficientes a, b y c, reemplazarlos en la ecuación de discriminante y mirar cuál es el signo que toma ese discriminante. Si es negativo, raíces complejas; si es mayor que 0, reales y distintas; si es igual a 0, reales o iguales. Entonces aquí hemos analizado un ejercicio con la propiedad del discriminante de la ecuación cuadrática. Vamos ya, para ir finalizando entonces, a mirar un ejercicio que tiene que ver con problemas de crecimiento exponencial. ¿Sí? ¿Está claro este ejercicio entonces de cómo son las raíces de una ecuación cuadrática? Vamos a mirar un problema de crecimiento exponencial. Nos dicen lo siguiente: un elemento radioactivo de 20 gramos tiene un modelo de decrecimiento dado por g de t igual a 20 a la 1 medio a la k por t, donde t se mide en horas. Si a las 2 horas hay 10 gramos, el valor de k es. Entonces, esta función g de t que nos están dando acá es una función que modela el comportamiento de un elemento radioactivo. Ese elemento radioactivo se está desintegrando y a medida que pasen las horas, la cantidad en gramos va a disminuir. Miremos, tiene inicialmente 20 gramos, pero pasan 2 horas y ya hay 10 gramos, ¿sí? O sea que se está desintegrando nuestro elemento radioactivo. Entonces nos preguntan, ¿cuál es el valor de K para que esta condición que nos están dando en el ejercicio se cumpla? Entonces vamos a mirar qué es lo que dice este ejercicio. Entonces dice, si a las 2 horas hay 10 gramos, lo que nos están diciendo es que la función g evaluada en 2 es igual a ¿cuánto? La función g, porque el tiempo está en horas, entonces cuando reemplazo 2 horas, la función g evaluada en 2 es igual a ¿cuánto? A 10. Es igual a 10. Pero, por definición, g de t o g de 2, por definición, también la función evaluada en 2 sería 20 por 1 medio de k por 2. ¿Sí? Esto es por definición. Nos dicen, a las 2 horas hay 10 gramos, entonces g de 2 es 10 gramos. Pero también nos dicen, por definición, es cambiar el tiempo en la ecuación por 2. Entonces 20 por 1 medio a la k por 2. Pero resulta que estos dos g de 2 son iguales
Entonces vamos a tener la igualdad entre 10 igual a 20 por 1/2 de K por 2. Eso es lo que nos da este problema, es el enunciado. Esto es por definición lo que nos dan al finalizar el enunciado del problema. 2 horas hay 10 gramos y esta parte acá es por definición en la función reemplazando el tiempo por 2. ¿Sí? Reemplazando el tiempo por 2. Ahora, vamos a hallar entonces el valor de K. Miremos, este 20 pasa a dividir este 10. Entonces nos queda que 10 dividido 20 tiene que ser igual a 1/2. 2, podemos escribir aquí 2K. Pero miremos, 10 entre 20 se puede simplificar. 10 entre 20 es lo mismo que 1/2. ¿Cierto? Lo mismo que 1/2. Igual a 1/2 a la 2K. Por tanto, como tengo bases iguales, los exponentes deben ser iguales. Esta expresión del lado izquierdo debería tener exponente 1. Debe tener exponente 1. Entonces, como 1/2 a la 1 es igual a 1/2 a la 2K, entonces nos debe quedar que 2K es igual a 1. Por tanto, el valor numérico de la constante K es ¿cuánto? Un medio. Muy bien. Ese sería el valor de la constante K. Si miramos en las opciones de respuesta, la única, la que coincide con esta solución es la B. Entonces, para este problema, la solución es la B. La solución es la B. ¿Listo? Entonces, hemos visto una con aplicación de ecuación exponencial. Vamos a finalizar ya con este ejercicio. Ya sería nuestro último ejercicio del taller de repaso para que iniciemos el examen. Es un ejercicio sencillo donde nos piden o nos preguntan si la expresión 4x más 5 por 3x menos 2 es equivalente a cuál de estos resultados. Aquí lo que nos están preguntando en realidad es la multiplicación de dos polinomios, ¿cierto? Nos están preguntando la multiplicación de dos polinomios. Entonces lo que debemos hacer es multiplicar dichos polinomios. 4x por 3x, 4x por menos 2, entonces vamos a mirar cuál sería esa expresión. Sería 4x por 3x, entonces nos daría 12x a la 2. 4x por menos 2 nos daría entonces menos 8x. Y pasamos entonces ahora a multiplicar el 5. El 5 lo multiplicamos por el 3x y el 5 lo multiplicamos por menos 2. Entonces, tenemos 5 por 3x nos daría 15x, nos daría más 15x, y 5 por menos 2 nos daría menos 10. Si simplificamos esta expresión nos daría 12x a la 2, menos 8x más 15x nos daría más 7x, y menos 10. Entonces, como podemos ver, esta expresión es análoga a la ecuación B.
¿cierto? Es la misma ecuación, el ítem B sería entonces la solución a nuestro ejercicio. Entonces, acá en este ejercicio hemos repasado entonces las operaciones entre polinomios, la multiplicación de polinomios. Damos entonces por finalizado el taller. Espero que el taller les haya servido bastante para repasar conceptos y algunos de los temas que hemos visto.